Nosotros tenemos dentro del curso, ¿no es cierto?, 10 unidades que vamos a ver, de las cuales pareciera que hemos avanzado a la mitad. Si uno se pone así bien estricto en el tema, uno podría pensar que estamos en la mitad y en estricto rigor no estamos tan en la mitad, fíjense. Y les voy a explicar ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque de los contenidos, dentro de las unidades que tenemos planificado nosotros revisar, hemos visto diría yo, con bastante tiempo, eh, las primeras 5 unidades. Nosotros nos detuvimos el primer fin de semana, en las primeras 2 de acá. Eh, el segundo fin de semana avanzamos en las unidades 3, 4 y 5, principalmente, en realidad 2, 3, 4 y 5, que es lo que vamos a evaluar hoy día. Y, y también de aquí ya hacia atrás es lo que vamos a evaluar dentro del certamen. Pero ojo con la unidad 6. La unidad 6 es lo mismo que vimos en los conceptos de empresa como sistema, ¿no? Si ustedes revisan hacia atrás el apunte, acá, ¿se acuerdan cuando hicimos el FODA? Les hablé del análisis PEST. Bueno, la interacción empresa-entorno es lo mismo. Así que esta unidad está al apunte para que lo puedan revisar, pero esta unidad la vimos en estricto rigor, así que yo no la voy a ver en detalle, pero sí está al apunte, la pueden revisar y se van a dar cuenta que es muy similar a lo que se habla acá en el capítulo 1 que teníamos presupuesto. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, en estos minutos, antes de las 8, yo quiero ojalá hacer una media hora, no hacer mucho, pero de repente me entusiasmo ahí hablando. Eh, la idea es conversar sobre la implantación de empresa, que el nombre no es quizás el más fácil. Implantar, crear, formar una empresa. Esto, lógicamente, abarca mucho más de lo que vamos a revisar, pero quiero darle algunos tips interesantes respecto de lo que uno hace cuando quiere crear, cuando quiere formar una empresa. Entonces, vamos a ver esto a continuación para que ustedes sepan de qué se trata, ¿eh? O sea, tengan esos elementos en consideración. Entonces, un poco el contexto que vamos a conversar previamente está vinculado a las empresas en sí, de cómo están formadas. O sea, hay una encuesta que se desarrolla de manera permanente en Chile, donde hay una caracterización de cómo son los microemprendedores, pensando que uno cuando parte con una empresa, parte siempre desde algo muy pequeño, un negocio que de a poco empieza a crecer. Esa es la mayor parte de los emprendedores. Entonces, fíjense la cantidad de microemprendedores que hay, en este caso, en este informe a marzo de este año, no un informe tan antiguo. eh, más de 2 millones de microemprendedores. Y es bien interesante porque ha habido un incremento. Nosotros salimos de un fin de año, un fin de 2019, ¿no es cierto?, muy agitado en términos de los microempresarios, particularmente en la zona central. Eh, y esto puede ser distintas razones. Generalmente la gente también que queda desempleada hace emprendimientos, ¿no es cierto?, para poder suplir alguna falta de ingresos, ¿no? O sea, se ve forzada a generar emprendimiento, y una situación que en la actualidad también está ocurriendo. Entonces, estas son algunas cifras para tener este contexto de las personas que deciden formar un emprendimiento, una empresa. La mayor parte de los microemprendedores son hombres. Vivimos en un país que nos cuesta, que somos bastante conservadores, y eso hace mucho de que seamos machistas en muchos aspectos.
y eso significa que muchas de las personas que emprenden son hombres, y ojalá esto en el futuro siga creciendo y la mayor parte ojalá, o se equipare, digamos, el emprendimiento de las mujeres con respecto a las de los hombres. Entonces, en general, esta es un poco la fotografía en el mes de marzo. Y también son personas que superan los 45 años de edad. Esto también es bien interesante. Fíjense que el 64%, casi 65%, es mayor de 45 años. Y los menores de 35 no alcanzan al 20%, ¿no? O sea, cuando uno está en la universidad, en el caso de usted, probablemente muchos están en el target de 35 o menos, por ahí algunos, o alguna, digamos, puede estar en mayor edad, pero normalmente se da mayoritariamente en los mayores de 45. Así que si alguien todavía no es emprendedor y es menor de 45, fíjense que hay todavía espacio para poder crear emprendimiento. Y se los digo yo también, porque en lo personal siempre yo no me considero un emprendedor, pero sí he tenido siempre dando vuelta ahí algunas ideas de negocio, pero en el futuro, ¿eh? En el futuro. Uno dice, bueno, cuando ya deje de trabajar, quizás, o cuando se den ciertas condiciones que a lo mejor hoy día todavía no se han dado. Bueno, eso también depende mucho de por qué una persona emprende o no. Bien, ¿qué más? Bueno, lo que yo les estaba comentando, cómo es la distribución de los emprendimientos. Esta es la encuesta, como les decía, de los microempresarios. Le van poniendo números dependiendo de cuándo empezó. La anterior tenía un 39% de mujeres emprendedoras, bajó respecto de la anterior a un 38,6%. Y en los hombres aumentó. En los hombres aumentó. Y ahí lo que yo les decía respecto de la edad. O sea, la mayor parte de los emprendimientos normalmente se da, o microemprendimientos se da a la gente que es mayor de 45 años. Ahora, lógicamente, hay situaciones también de índole social. O sea, sabemos que las personas mayores de 65 años a veces se ven forzadas a generar algún emprendimiento para poder suplir su jubilación cuando la tienen. Entonces, una jubilación en este país no es una jubilación que sea similar al sueldo que recibía mensualmente un trabajador, y eso generalmente es complicado, ¿ya? Así que ahí tenemos lo que los planteaba, o sea, se ve cargado hacia los mayores de 45 claramente estos microemprendimientos. Entonces, bueno, un poco tener eso respecto al tema. Y este es otro elemento que es importante. Casi el 70% de las utilidades que se generan en los microemprendedores son menores a 500.000 pesos mensuales. Ese es el rango. O sea, en estricto rigor, quienes pueden ganar más de ese dinero es el 30%. O sea, el 30% de los microemprendedores, que es la sumatoria de esta curva para acá, o sea, de estas barras hacia acá, ganan más de 500.000 pesos. Por lo tanto, los microemprendimientos muchas veces van a suplir a veces un sueldo, van a complementar un ingreso que a veces es familiar, es de una persona que tiene un trabajo estable y quien emprende tiene digamos, tiene una persona que tiene un sueldo permanente. O sea, eso también es otro elemento a tener en consideración. Esto respecto de los microemprendedores. Hay que tener presente que aquí se mencionan utilidades, o sea, utilidades, estamos hablando de que no son las ventas, o sea, los gastos, los costos asociados al emprendimiento menos las ventas que tiene, eso le genera la utilidad. O sea, hoy día se ve mucho por la alta tasa de desempleo en la cual estamos viviendo, que las personas se han visto, ¿no es cierto?, obligadas, muchas de ellas, a emprender, a vender, por ejemplo, verduras a domicilio, a trabajar a veces en emprendimientos
vinculados principalmente a la distribución de comestibles de toda índole. Entonces, claro, ¿qué hacen las personas? Van a una feria, van a la Vega y compran cantidades para poder distribuir y bueno, eso obviamente le colocan un plus, le colocan una utilidad, suban todos sus costos vinculados al transporte, ¿no es cierto?, al tiempo, a la distribución y generan esta utilidad. O sea, a eso se refiere esta utilidad, que es el nombre, utilidad, no debería ser el ingreso. Sería mucho más bajo seguramente si fuese ese el ingreso. ¿Ya? Entonces, nosotros en general estamos en un país que uno podría decir, bueno, hay emprendedores, o sea, tenemos más de 2 millones de personas que han iniciado algún grado de negocio. Y es importante también ver en el contexto en el cual nos desenvolvemos como los que tienen empresas pequeñas, o grandes, medianas. ¿Sí? Al final el tamaño para el emprendedor, digamos, el ambiente en el cual se desenvuelve va a ser bastante similar. Fíjense que hay un índice que se llama un índice de facilidad o un ranking de facilidad para hacer negocios en Chile. Y este ranking ayuda bastante a compararnos con una serie de países a nivel mundial. El ranking se llama Doing Business. Y aquí, ¿qué es lo que miden? Por ejemplo, la facilidad que hay para sacar permisos de construcción, la contratación de la energía, registros de propiedad, obtención de crédito. Esto es muy importante. Los microemprendedores generalmente se ven bastante complicados para este punto, que es la obtención de crédito. El pago de impuestos, de qué monto estamos hablando respecto a los impuestos, el comercio también que puede dar transfronterizo, y el cumplimiento del contrato. Entonces, es una manera de ver la seriedad que tiene el país y la facilidad a la cual se pueden ver enfrentados los microempresarios. La sesión anterior, algo ya había uno de sus compañeros, ¿no es cierto?, había planteado de que estaba esta opción de armar un negocio, de formalizar una empresa en un día, hacerlo en un solo día. Entonces, eso ya es un plus, poder facilitar el hacer una empresa en un corto plazo. De hecho, y en la actualidad eso ha cobrado mucha vigencia, porque acuérdense que debido a la pandemia, quienes pueden salir a realizar actividades, a sacar salvoconductos, son organizaciones que estén constituidas formalmente con un RUT frente al servicio de impuestos y, bueno, sean consideradas de alguna manera como servicio básico. Entonces, aquí se coloca, digamos, este índice de facilidad para hacer negocio en el cual se comparan 190 países o economías, donde el número 1 viene siendo el país que tiene las mejores condiciones para emprender, para realizar un negocio. Hay buenos entes reguladores, es propicio, y así se saca este índice considerando estos elementos que yo les planteaba anteriormente para poder armar un negocio en particular. Y bueno, aquí está el ranking. Este es el ranking al 28 de mayo, fíjense que está bastante fresco. Estos datos están disponibles en esta web, son datos del Banco Mundial. Uno se puede meter y puede comparar en un Excel bastante amplio. Y ustedes se fijan que el número 1 asociado al año 2019 fue Nueva Zelanda. Después le sigue Singapur, Hong Kong, Dinamarca, República de Corea, estamos hablando de Corea del Sur, Estados Unidos, Georgia, Reino Unido, Noruega y así sucesivamente. ¿Y dónde empezamos a aparecer nosotros? Aquí estamos en el lugar número 59 como país. Ahí está, Chilito. 59 dentro de 190 países. No es una posición, digámoslo así, buena, en términos
de cómo estamos. Fíjense que no me fijé, no comparé si antes de Chile había algún país de Latinoamérica. Eso no, porque a veces a nivel latinoamericano, dependiendo con quién nos comparemos, podemos estar bastante bien posicionados, bastante bien posicionados, pero en este ranking no hice esa salvedad. Eh, Italia, bueno, Italia también es un país que uno podría decir desarrollado y está al lado de Chile. México tenemos un país que está al lado de Estados Unidos, ¿se fijan? Arabia Saudita. ¿Mm? Eh, pero y estos son más o menos nuestros vecinos en esta facilidad para hacer negocios. Fíjense quiénes son los países que están al final de este ranking. ¿Eh? Así que estos son los países que están al final del ranking. Bueno, y uno sabe que estos países tienen historias que a veces no son las más afortunadas en términos de calidad de vida, han pasado por situaciones complejas, ¿no es cierto?, de guerras, guerras civiles, conflictos no menores, democracias que a veces no son muy estables. Y bueno, ahí está un poco las razones de por qué podría ser este tema de los 190 países, son los países que están hacia el final ya de la lista. Tenemos ahí a Venezuela dentro de nuestro continente sudamericano, el que, bueno, Haití también, que uno lo conoce por la cantidad de inmigrantes que tenemos en nuestro país. De ahí ya tenemos países que uno los asocia, ¿no es cierto?, a conflictos bélicos, ¿eh? Irak, Afganistán, tenemos por ahí teníamos Libia. Son países que la vida en esos países en general no es muy fácil. Entonces esos son elementos que uno puede ir colocando en contexto de cómo uno puede visualizar esto y qué trabas, qué elementos hay que considerar, qué facilidades hay dentro del país para iniciar un emprendimiento. Y aquí hay un área que es bastante relevante que ustedes van a revisar más adelante en la carrera, segundo año si no me equivoco, que es la evaluación de proyectos. O sea, cuando uno quiere emprender, no es llegar y lanzarse. Bueno, eso ocurre normalmente cuando uno se ve presionado y hay oportunidades que hay que tomar inmediatamente. O sea, entre estar detenido y no hacer nada y comenzar un emprendimiento de a poco sin grandes riesgos económicos, a lo mejor yo lo puedo hacer. Pero ya cuando quiero hacerlo de manera más formal, existe lo que se llama la evaluación de proyectos. Y aquí hay un tema que vimos nosotros la sesión anterior, el modelo Canvas, acuérdense. Así que dentro de estos modelos de negocio, cuando veamos las funciones de la empresa, así que por eso les coloqué aquí revisar Canvas. Entonces les voy a mencionar algunas etapas previas que hay y vinculadas a lo que es la evaluación de proyectos. Esta es la estructura que uno debería tener cuando quisiera iniciar un emprendimiento que sea planificado, ¿no? Que no me sea forzado, que lo tengo que hacer de aquí a un mes más porque tengo que tener ingresos, necesito generar ingresos de manera obligatoria. Claro, no vamos a tener el tiempo suficiente de seguir cada una de estas etapas que yo les muestro acá, pero si yo me planifico y digo, mire, yo quiero emprender, tengo una idea de negocio, quiero hacer esto durante el año 2021, por ejemplo, en una situación de normalidad, o sea, que ojalá que ya esta pandemia empecemos a dejar en el olvido, y ahí aparece esta estructura. Entonces, ¿cómo partimos con el estudio de mercado? El estudio de mercado apunta a conocer hacia dónde, a qué clientes voy a apuntar, cuáles van a ser el segmento de usuarios del producto, del servicio 19:30 que yo quiero definir. O sea, si yo me quiero instalar, por ejemplo, con una empresa que distribuya agua envasada, yo voy a tener que definir, bueno, ¿a quién le quiero vender agua envasada? ¿Quiénes compran aguas envasadas? Voy a empezar a hacer un estudio de mercado en donde, ¿no es cierto?, la gente bebe más agua envasada que en otros lugares. Tengo que analizar, ¿no es cierto?, si hay empresas similares que hacen este mismo servicio. Y lógicamente acá voy a tratar de llegar a concretar, es decir, mire, yo me voy a dirigir
no sé, voy a distribuir agua envasada en el sector sur-oriente de Santiago. Estamos hablando de comunas de Peñalolén, de La Florida, Puente Alto. Entonces voy a ir a todo ese sector porque, por ejemplo, son de las comunas más grandes que hay, bueno, lo que es La Florida, Puente Alto, las comunas más grandes que hay en el país, y no está siendo bien atendido, por ejemplo. Entonces, para allá voy a ir a empezar a distribuir agua envasada. Entonces, eso es hacer un estudio de mercado. Ojo, aquí yo le estoy haciendo un resumen, pero muy, muy sintetizado de estas etapas. Entonces, defino el mercado al cual quiero llegar. Dentro del estudio de mercado también tengo que definir los precios. ¿Cuánto voy a cobrar por el agua envasada? Si vendo un bidón de 12 litros, de 10 litros, de 15 litros, ¿cuánto voy a cobrar por ese bidón? ¿Cuánto está cobrando la competencia? Entonces tengo que definir estrategias de precio. Tengo que definir estrategias de precio. Aquí también están las estrategias de marketing. ¿Cómo me voy a dar a conocer? Me voy a dar a conocer a través de las redes sociales, Facebook, voy a hacer publicidad en medios locales, voy a tratar de auspiciar algún evento para que la gente me conozca. Entonces genero yo el segmento de mercado, analizo la oferta, veo el precio, doy a conocer mis estrategias de marketing. En esta parte también se hacen los análisis estratégicos, lo que hicimos nosotros en las primeras sesiones, el análisis PES, por ejemplo, o PESTA, hacemos un FODA del negocio, entonces de tal manera de ver bien cómo vamos a enfrentar ese mercado. Y esto, como les digo, requiere tiempo, requiere análisis, información. Perfectamente puedo estar un par de meses haciendo ese análisis. Aquí llevo el resultado de esto, es decir, mire, yo quiero llegar a un 2% de la población o un 2% del mercado de usuarios que compra agua envasada, y adicionalmente a eso quiero captar un 2% de gente que no sabe que existe este tipo de servicio. Por lo tanto, quiero captar un 4%. Y ese 4% se traduce en un número de clientes, que podrían ser, son 20.000 clientes, a los cuales yo les voy a ir a distribuir el agua envasada. Entonces, si yo defino eso como mercado objetivo, en las comunas que ya les puse como ejemplo, viene la etapa de estudio técnico. Y aquí en el estudio técnico tengo que definir cómo lo voy a hacer. O sea, bueno, obviamente materia prima, agua. El agua envasada tiene un valor agregado distinto al sacar agua de la llave, por algo la gente lo compra. Si fuese lo mismo, ¿para qué voy a estar comprando agua en un botellón que me sale 3.000, 4.000 pesos el botellón, 1.500, qué sé yo, cuando yo a lo mejor me puedo tomar de la llave el agua? Entonces, tengo que ver cuál va a ser mi proceso, cuáles van a ser mis procesos que le van a agregar valor a esta agua. O sea, voy a sacar, cómo voy a purificar el agua. El agua es purificada, va a ser agua mineral, qué tipo de materias primas voy a utilizar. Entonces, eso eventualmente aquí se ve en el estudio de mercado. Principalmente el estudio de mercado es todo lo que está involucrado con los costos de un proyecto. ¿Con cuántas personas necesito yo tener a mi cargo? ¿Cuántos trabajadores van a haber? ¿Qué sueldos voy a pagar? Si necesito tener una camioneta, 2 camionetas para que me distribuyan, voy a tener que contratar 2 choferes, voy a tener que contratar un operador, 2, 3 operadores de la planta, una secretaria, un encargado, no sé, un contador, a pagarle a algún abogado, qué sé yo, si hay algún conflicto. Entonces, todo eso se define en la estructura técnica del proyecto, en el cual va a surgir 2 elementos aquí. Uno es la inversión en activos, y el otro son todos los costos en los cuales va a incurrir el proyecto. Estamos hablando de costos de operación, costos administrativos, si voy a comprar un terreno o una fábrica, voy a arrendar en vez de comprar, todos esos elementos se ven acá. Entonces, si se fijan, del estudio técnico sale el mercado, aquí el precio, por la cantidad de potenciales usuarios me va a dar el ingreso, y del estudio técnico tengo aquí los costos, y los costos eventualmente las inversiones y los costos. Entonces son 2 elementos clave. Y después vemos otros estudios que a veces algunos proyectos sí los requieren. El estudio administrativo, la estructura organizacional. La vimos la clase anterior, qué estructura organizacional vamos a tener dentro de esta empresa.
El ámbito legal apunta a decir si es viable el negocio, porque si yo me voy a instalar en un sector residencial que no está hecho para este tipo de empresa, que no puedo yo cambiar el uso, ¿no es cierto?, de la propiedad para que sea un root de empresa, es probable que me tenga que localizar en otro lugar. Entonces, vienen aspectos legales, aspectos ambientales también. Si yo tengo desechos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo voy a trabajar en la parte sanitización de los envases, por decirles algo? Societario, ¿cuál va a ser la estructura societaria? Si yo voy a emprender y quiero tener un socio, nos vamos a ir 50% siempre en las utilidades. ¿Quién va a poner más plata? El ámbito tributario, ¿cuáles son los impuestos que tengo que pagar? El financiero, ¿cómo voy a iniciar el negocio? ¿Voy a pedir un préstamo? ¿Voy a poner plata de los ahorros que yo he juntado durante toda la vida? ¿Voy a conseguirme plata con algún socio y lo voy a hacer participar de la sociedad? Entonces tengo que definir todos estos aspectos en los otros estudios. Y una vez que en todos estos insumos, mercado, precio, que se generan los ingresos, costos de inversión, costos de operación, costos para formar la organización, para formar la empresa, se hace una evaluación económica. Se hace la evaluación económica a través de lo que uno denomina el flujo de caja. El flujo de caja uno define ya este negocio lo voy a evaluar a 5 años. Y en 5 años vamos a ver qué indicadores a mí me va a entregar. ¿Va a ser rentable el negocio o no va a ser rentable? Y finalmente veo una etapa de sensibilización. Y la sensibilización nos va a ayudar también a disminuir un poco la incertidumbre que yo pueda tener de algún dato que a lo mejor no me fue muy claro o algún supuesto que yo pueda haber hecho acá, por ejemplo. ¿Qué pasa si bajo el precio? ¿Cuánto sería capaz de resistir en disminuir el precio? Y siempre y cuando el proyecto se mantenga rentable. ¿Qué pasa si en vez de estos 40.000 usuarios que yo pensaba que iba a vender, le vendo a 20.000? Entonces, eso es lo que se realiza en la sensibilización. Empiezo a ver cuáles son mis variables críticas, y esas variables críticas yo las voy moviendo de tal manera de sensibilizar, como les decía, el proyecto. ¿Cuáles son? Se denomina generalmente los puntos de quiebre. ¿Cuánto es lo máximo que me pueden aumentar los costos? ¿Cuánto es lo mínimo que podrían bajar los ingresos? ¿Sí? Y que el negocio ojalá se mantenga. De tal manera de analizar si efectivamente esas condiciones se podrían dar o no. ¿Por qué? Porque si yo en el estudio de mercado defino cobrar, por decirle algo, 3.000 pesos por un bidón de agua, y en el análisis de sensibilización llego a la conclusión de que si yo tengo que bajar el precio a 2.900, empiezo a perder. Esa es una variable altamente sensible. Se debería tener mucho cuidado, porque si estoy en un mercado competitivo y yo voy a entrar a competirle a otro distribuidor de agua, y cuando entro, el otro distribuidor de agua me baja el precio a 2.500, y yo no lo puedo bajar de 2.900, me va a generar un problema. Y el negocio va a durar muy poco, o derechamente no voy a poder continuar en el tiempo, hay que ir a la quiebra. Entonces, estos son elementos que uno tiene que, y como les digo, se analizan en base a un tiempo prudente para hacer todos estos análisis. Así que como les comento, esto es solamente para presentarles una estructura formal que se realiza dentro de la evaluación de proyectos. Así que son elementos importantes estos antecedentes económicos y financieros. O sea, cuando los emprendimientos uno define la actividad que va a desarrollar, como les digo, hay que detectar oportunidades. Problemas de abastecimiento, por ejemplo. Hoy día justamente han ocurrido una serie de emprendimientos porque se ha detectado que las personas prefieren estar en su casa, o sea, las personas que son más responsables, entendiéndolo así, y obviamente que ojalá vayan a distribuirme los alimentos a mi hogar. Entonces se ha detectado ahí una oportunidad y eso ha crecido, un mercado que ha crecido de manera importante. Entonces, ¿hacia dónde vamos a apuntar? Y eso detecto estas oportunidades que pueden ser, ¿no es cierto?, también vinculadas a la calidad. Hay un servicio que existe y es de mala calidad, por lo tanto hay una oportunidad de negocio, de hacerlo mejor. O el precio
está muy alto y yo puedo entregar un precio mucho más bajo. Y una vez que yo detecto esas oportunidades de negocio, empiezo a realizar, como les digo, estos análisis de tal manera de no encontrarme con alguna sorpresa en el tiempo. O sea, por ahí anda un meme circulando que dice, nadie puso en las amenazas, en los análisis de amenaza, cuando uno hace el FODA, una pandemia. Si alguien hubiese hecho un FODA en el mes de octubre, noviembre y diciembre, seguramente todos hubiésemos pensado en Chile, en todo lo que ocurrió con el estallido social, y nadie se le hubiese ocurrido que en marzo íbamos a tener, a partir ya del 2, 3 de marzo, una condición, 15 de marzo, vamos a poner más estricto, de cierre de fronteras, de confinamientos, y bueno, la economía cayó el mes recién pasado un 15%. Y yo creo que vamos a seguir cayendo mucho más todavía, por lo menos un par de meses más. No debería sorprender que lleguemos al 20-25% de disminución de la actividad económica. Entonces tenemos acá estas etapas, que son las que yo les comento. Bueno, ahí viene el detalle, ya se los expliqué, de cada una de estas fases del estudio de mercado, el estudio técnico, de la evaluación económica, en la cual uno tiene que ir realizando. Así que eso ya está planteado, ya está dicho. Un estudio técnico. Todos los estudios son igual de importantes. Hay que tener cuidado, porque si yo cometo errores acá en el estudio de mercado, estos errores después van a ser de arrastre. O sea, si yo cometo un error con la cantidad, contabilizo mal los usuarios en el futuro, después me doy cuenta de que eran menos los clientes a los cuales yo quería ofrecerles el servicio. Tengo el estudio técnico y tengo ya el estudio financiero, como les decía yo, cuáles son las fuentes de financiamiento, de a dónde voy a sacar el dinero. Vamos a ir al banco, voy a ir a la Corfo, voy a hacerlo con fondos propios, o sea, del que está armando el negocio, o voy a buscar a algún inversionista que quiera, en vez de poner la nota al banco, que la coloque en el negocio que yo le estoy ofreciendo. Pero para eso tengo que generar estos estudios, de tal forma que sea clara la información que yo le voy a entregar a la institución financiera. Entonces, todo eso que yo les digo se enmarca acá. Generalmente, la primera etapa, bueno, en realidad esto nace aquí con una idea. Esto es cuando uno está dándole vuelta, conversando con algún conocido, y como dicen por ahí, uno le da el palo al gato, oye, ¿y si hacemos este negocio? Generalmente nace una idea. La idea recibe el nombre a veces incluso a nivel de servilleta, porque estas ideas generalmente surgen en un almuerzo, en algo, y dice, tienes, bueno, hoy día uno puede sacar el celular, pero ahí decía, bueno, ¿y dónde anoto? Una servilleta, lápiz, y sale y anota uno la idea de negocio. Esa idea de negocio después se transforma en un perfil, que es un primer documento, ya un poco más formal, con la descripción de lo que uno quiere hacer, y ya pasamos a la prefactibilidad, en donde hacemos el estudio de mercado, el estudio técnico, financiero, legal, ambiental, económico, sensibilizamos. La prefactibilidad. Aquí siempre puede haber un orden de magnitud de error, 10, 20%, me puedo equivocar, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, el año pasado, en agosto, en septiembre, dijo, vamos a poner un restaurante, ¿cierto?, en Santiago, y vamos a empezar a funcionar a partir de febrero, ¿qué quieren que les diga? O sea, abrió las puertas y no alcanzó a funcionar un par de meses, y hoy día está cerrado ya por 3, 4 meses. Entonces, pero ¿cómo iba a prever? ¿Cómo iba a saber qué iba a ocurrir si alguien se lo estaba pensando, por ejemplo, en un centro de eventos, ¿no?, o en una empresa que prestara servicios de catering a las empresas, de organizar cócteles y todo eso? Bueno, esa es la incertidumbre que hay en todo proyecto. Entonces, tenemos la prefactibilidad, y ya cuando estamos muy seguros, bueno, aquí podríamos pasar a desarrollar el proyecto, pero a veces lo ideal es que pasemos una etapa de factibilidad. La factibilidad es afinar
un poco la incertidumbre que había en prefactibilidad. Por ejemplo, si yo hice un estudio técnico, no con un especialista, o sea, si quería instalarme, como les decía yo, con esta distribuidora de agua envasada, puede que yo haya hecho el estudio técnico buscando en internet, por ahí, comparando, preguntando, sin tener a lo mejor conocimientos claros de algún proceso químico, de algún funcionamiento del equipamiento, que donde me podría a lo mejor asesorar con un ingeniero mecánico o con un contador para que me organizara bien cómo llevar mi contabilidad. Entonces, en la parte de factibilidad, aquí yo lo ideal es que contacte a ciertos especialistas para que revisen los elementos que yo puse en la prefactibilidad y obviamente bajar la incertidumbre que podría haber en el proyecto. Entonces, si yo paso la etapa de prefactibilidad, paso la etapa de factibilidad, ya estoy en condiciones de llevar a cabo el proyecto. Esto estamos hablando de periodos de 6 meses, fácilmente. Se desarrolla el proyecto y una vez que el proyecto está en desarrollo hay que hacer siempre evaluaciones ex post. O sea, lo que yo planifiqué en estas 2 etapas, ver si los están cumpliendo o no. O sea, si yo dije que iba a captar el 4% del mercado, bueno, y ya está el proceso, el proyecto funcionando, ¿lo capté o no lo capté? Entonces viene esta evaluación ex post, que es el nombre que recibe. Y esto puede dar ideas, ¿no es cierto? O dar pie a nuevas ideas, otro perfil, prefactibilidad, factibilidad, y así nos vamos moviendo. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso. Generalmente los emprendimientos nacen a veces de las especialidades o donde ustedes laboran. Por ejemplo, decir, oye, en este negocio les va bastante bien, yo cuando me retire voy a seguir, voy a poner algo parecido, porque conozco el negocio, sé cómo funciona, conozco el mercado, ¿no es cierto? Y podría perfectamente iniciar. Entonces, antes de partir, es bueno bajarlo a papel y hacer y evaluar el proyecto para no encontrarme con alguna sorpresa en el camino. Una vez que yo tengo claro el proyecto y partimos, viene ya la parte de formalizar, ¿no? Que también lo estuvimos conversando, la empresa formal. Entonces tenemos que reconocer a esta empresa, y principalmente se reconoce en 3 ámbitos. Uno es el reconocimiento legal, sacar patente municipal, permiso sanitario. El otro es el reconocimiento en el ámbito tributario, la iniciación de actividades, sacar RUT. Y el otro en el ámbito legal, ¿no? O sea, generar los contratos de trabajo correspondientes con la seguridad social, cumplir con los lineamientos, ¿no es cierto?, de seguridad industrial que correspondan. O sea, tengo que tener en consideración esos 3 elementos: reconocimiento legal, ámbito tributario y la legislación laboral. Y de ahí ya viene una serie de procedimientos que hoy día apoya mucho el Internet. El Servicio de Impuestos Internos ha facilitado también mucho los trámites. Y también hay asesorías que no por mucho plata, digamos, un par de UF, 3, 4 UF, uno puede pagar a algún grupo de abogados generalmente que lo van a ir apoyando en hacer los trámites, los procedimientos. Aquí se enumeran más o menos los trámites que hay que ir haciendo, ¿no? Así que no va a tener mucho en esos permisos, los puede leer. Hay, como les decía, mucha información en web respecto de los procedimientos que hay que ir realizando cuando uno quiere formalizar una empresa. Acuérdense que hay un grupo no menor de personas que trabajan de manera informal, que todo esto que está acá no lo realizan. El problema es que cuando no hacen eso, se pierden también una serie de beneficios, de subsidios, a los cuales podrían optar si estuvieran formalizados. Así que hay que tener presente esos elementos. Un elemento no menor son los impuestos. Y esto yo quiero aquí comentarlo antes de terminar, antes de cerrar. Bueno, en Chile nosotros tenemos una base de impuestos. No sé si cuánto pagan las empresas en Chile de impuestos, si lo tienen claro. Si alguien por ahí me puede comentar. ¿No? ¿Cuánto paga una empresa
en Chile de impuestos. Bueno, depende un poco, pero el impuesto que se llama de primera categoría, el impuesto a la renta. ¿Mm? Profesor, no sé si, es que yo hice algo parecido, pero que como trabajo. El impuesto al trabajo no estaba relacionado con el capital que obtenía la empresa como ingreso, y de ahí se sacaba un porcentaje de eso y se lo cobraba el gobierno o no. No, el impuesto es a las utilidades, Nicolás, a la utilidad. Mm. El impuesto acá, mira, fíjate acá, nosotros tenemos una serie de impuestos. ¿Mm? Entonces, lo que se llaman impuestos directos están asociados a la renta y a la renta de las empresas. Y la renta de las empresas viene dada por el impuesto de primera categoría. Y este impuesto de primera categoría se le cobra a las empresas un 27% hoy día, esto ha ido subiendo, pero a las utilidades que tenga esa empresa. O sea, si la empresa no tiene utilidades, o sea, si sus costos son mayores que sus ingresos, no tiene utilidades, tiene pérdida, no paga impuestos. Paga impuestos cuando sus costos son menores que sus ingresos, por lo tanto se genera una utilidad. Esto es como cuando uno, yo siempre lo comento con el caso de uno, cuando nosotros recibimos un sueldo a fin de mes, y hacemos todo el gasto, ¿no es cierto? Pagar arriendo, dividendos, las cuentas de luz, agua, deudas, tarjetas, casas comerciales, todo lo que tenemos, y llegamos con ese sueldo al día 30 antes que nos paguen el sueldo siguiente, llegamos al día 30 y vemos si nos queda plata o no. Bueno, si nos queda plata, utilidad. En las empresas pasa lo mismo, y ahí es donde Impuestos Internos dice, acá de esta utilidad 27% para el Estado. ¿Mm? Las personas, nosotros tenemos a la renta a las personas, y estamos acá, perdón. Nosotros estamos acá, personas nacionales, por ejemplo, y ese es lo que se llama el impuesto global complementario. Impuesto global complementario. Ahí hay dos tipos de impuestos. Uno, está el impuesto acá a los sueldos, ¿no? Cuando nosotros ganamos una cierta cantidad de plata, se llama impuesto único de segunda categoría. O sea, si alguien, de ahí les voy a mostrar, no me acuerdo bien si lo tenía, pero si alguien está sobre los 700.000 pesos al mes, va a pagar un 5%, por ejemplo, de impuesto de segunda categoría. ¿Mm? Ese es el impuesto único de segunda categoría, y aquí el Estado lo cobra sobre todos los ingresos de la persona, o sea, sobre el sueldo, no lo hace sobre lo que le queda a fin de mes, como lo cobran las empresas. Entonces, si usted gana 5 millones de pesos, entra una tabla y va a tener que pagar un poquito más, generalmente 10, 15, hoy día hasta el 45% del ingreso del sueldo puede irse a impuestos. Entonces, tenemos acá, y tenemos también el impuesto global complementario, que es muy similar al de segunda categoría, pero para quienes boletean, por ejemplo. ¿Ah? Quienes tienen, por ejemplo, cuando yo hago una inversión, soy persona natural, invierto en la bolsa, tengo utilidad, esas utilidades también me van a cobrar impuestos porque se genera un ingreso, un ingreso. ¿No? Si yo compro acciones, si yo soy socio de una empresa y retiro utilidades de esa empresa, pasa a ser impuesto global complementario, ¿no? Las intereses, todo eso. Y todo eso está registrado en impuestos internos. Norma, no sé si quería hablar algo o no, o fue un sonido ambiente por ahí. Profesor, Sí, hola, ¿cómo está? bien, bien. Después de como media hora. Profe, lo que pasa es que no me quedó claro el tema, por ejemplo, la gente que ganaba mucho dinero dijo que hasta el 45% de su sueldo. Sí, pero exactamente, pero escalonado. ¿Qué significa escalonado? Ah, ya. Que hay un rango, por ejemplo, entre los 3 millones y los 5 millones, esos 2 millones, sobre esos dos se les cobra el 45%. De ahí va bajando, se les va cobrando el 35, el 30, el 25, ¿se fijan? Entonces, claro, en la sumatoria total no es poco, ojo, no es poco. O sea, si ya un 15%, por ejemplo,
Si uno gana, no sé, 10 millones de pesos, por decirle algo, en el año, ojo, en el año, saquémoslo así, y me cobran 15%, eso es 1,5 millones que va de impuestos. Y a eso yo le sumo todo lo que pagué de IVA, si compra usted productos, no sé, por la bebida alcohólica, pagamos más impuestos, el combustible tiene más impuestos, que son los impuestos, ¿no es cierto?, también que significan los impuestos indirectos a ciertos productos. Entonces, bueno, todo esto es porque el Estado, no sé si norma, ¿sí? Sí, profe, que le iba a decir que gracias. Ay, dije, abra nomás el micrófono, no hay problema. Entonces, mire, todo esto es para financiar el gasto del Estado. Todos estos impuestos son para financiar el gasto del Estado. ¿Y qué es lo que es el gasto del Estado? Bueno, es pagar la seguridad, es pagar la salud pública, es pagar la educación, es pagar la infraestructura que construye el Estado, es pagar todo el poder legislativo, el poder judicial, en general, todos los empleados públicos, y eso tiene que pagarlo de impuestos, si no hay otra forma. No hay otra forma. ¿De dónde va a sacar plata el Estado? ¿No? Entonces, hoy día la discusión es justamente esa. O sea, bueno, hay que subsidiar ahora a las personas no pueden generar ingresos, hay que generar un sueldo, ¿no es cierto?, de emergencia, hay que repartir, ¿no es cierto?, alimentos a las personas que no tienen hoy día, ¿cierto?, porque están sin trabajo, a veces no tienen que comer. Entonces el Estado tiene que ponerse. O sea, de alguna manera, ahora hay que devolver la mano y tiene que ver de dónde sacó la plata. ¿De dónde sacó la plata? Porque obviamente funcionamos en presupuesto, y cuando se hizo el presupuesto del año 2020, generalmente los presupuestos se hacen el año anterior, estamos hablando de julio, agosto del 2019, o sea, nadie puso en el presupuesto 2020, ninguno de nosotros tampoco, que el 2020 íbamos a tener pandemia, porque si no, ¿qué hacemos? Empezamos a ahorrar. Entonces, nos vimos enfrentando un 2020 abruptamente a decir, chuta, ¿de dónde saco plata? ¿Tengo ahorro? Sí, tenemos ahorro. Nosotros, en general, Chile hace muchos años ha tenido una política fiscal bastante ordenada, independiente del gobierno que esté. O sea, no se nos han ido los humos a la cabeza con gastar platas fiscales. Tenemos ahorro, hay fondos soberanos afuera, en donde eventualmente se han podido echar mano. Y eso también nos ayuda a que, al ser ordenado, lo mismo que nos pasa a nosotros, cuando uno es ordenado, los bancos le ofrecen plata. Le ofrecen un préstamo. Este señor, mire, paga las deudas, es ordenado, es serio. Por lo tanto, yo le ofrezco dinero. Hay otros países que no son tan ordenados. Entonces, pasa un poco lo mismo que le pasa a la persona natural. Bueno, aquí tenemos una serie de impuestos que hay que pagar por todos lados. Lo que le decía, impuestos indirectos, el IVA, productos de lujo, ¿no es cierto? Bebidas alcohólicas, analcohólicas. Hoy día las bebidas azucaradas tienen también una tasa de impuesto más alto. El tabaco para quienes fuman. Los combustibles, también, lo que siempre ha estado en discusión, ¿no es cierto? Que no es poco el impuesto a los combustibles. Estampillas, comercio exterior. Entonces, se llaman impuestos indirectos, que uno paga, ¿no es cierto?, cuando compra algo en el supermercado, IVA, algún impuesto. Si compraba en el supermercado, ¿no es cierto?, un vino, un whisky, un ron, qué sé yo, tenemos más impuestos. Si después echo benzina al vehículo, pago más impuestos, y todo eso se va yendo al Estado para que ellos puedan podamos funcionar como país. Tenemos impuestos directos, que ya lo que yo les decía, los impuestos a la renta, a las empresas, a las personas, segunda categoría, sueldos, salarios y pensiones, global complementario, que no es mi sueldo fijo, sino que es si yo tengo inversiones por otro lado, y a algunos impuestos a veces adicionales que pueden ir apareciendo. Entonces ahí, bueno, ahí está la descripción de qué significa cada uno de estos impuestos. Y aquí están las tablitas de comparación. Este es, por ejemplo, cómo ha evolucionado las tasas de impuestos. Incluso desde antes, estamos hablando varios años atrás, las empresas pagaban un 15% de impuestos. Hoy día, la última reforma tributaria dejó en 27% el impuesto a las empresas.
de primera categoría, 27% sobre las utilidades. Y esta es la gran discusión que hay, la gran discusión que hay. Le aumentamos más impuestos, le aumentamos impuestos a los súper ricos, que es lo que uno escucha bastante, que paguen más, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos recaudar más. Ojalá que esa plata se use eficientemente. Ustedes, si están pagando impuestos, ustedes todos pagamos impuestos, todos. Queremos que las platas se usen eficientemente. Cuando uno escucha que tal institución, ¿no es cierto?, hubo un desfalco, fondos públicos en esta municipalidad de acá, en esta otra municipalidad de allá. Son fondos públicos, plata de nuestro bolsillo. Es plata de nuestro bolsillo. Cuando hay una demanda contra el Estado y el Estado tiene que pagar no sé cuántos millones por un accidente de acá, de allá, es plata que no es del Estado así, el Estado generó esos recursos, los generamos nosotros. Los generamos cada uno de nosotros. Entonces, lógicamente que queremos que eso se use de manera eficiente. Ahí está la tabla que yo les decía cómo ha evolucionado. Desde el año 2012, casi duplicado el impuesto que pagan las empresas. Del 2002 a la fecha, 27%, antes era 15%. Y se ha ido aumentando, lógicamente, en la medida que Chile va haciendo mayores inversiones públicas, y esto con la finalidad de disminuir todo lo que es la brecha que hay en el país de ingresos. Fíjense que esto es una tabla bastante importante porque nosotros generalmente nos gusta compararnos mucho con distintos países y uno dice, bueno, pero ¿por qué no subimos más los impuestos? ¿Cómo lo hacen otros países? Estamos pagando mucho, estamos pagando poco impuestos. Esta tabla dice recaudación tributaria como porcentaje del PIB. El PIB, Producto Interno Bruto, es lo que genera todo el país, todo lo que trabajan en el país, todas las empresas forestales, las mineras, generan ingresos cuando venden sus productos, el comercio, todo eso generan ingresos. Y eso, estamos hablando de miles de millones de dólares, si no me falla el orden de magnitud, pueden ser alrededor de 300.000 millones de dólares, que es lo que dividimos después por el número de habitantes. Y eso da lo que se llama el ingreso per cápita, que es un número que es muy mentiroso en Chile y que demuestra la inequidad que existe. En Chile anda del orden de los 15.000 dólares, más o menos el ingreso por cápita. Si uno multiplica 15.000 dólares por 800 pesos, ¿no? Más o menos saquen la cuenta, son como 12 millones de pesos. Significa que cada persona en Chile gana en el año o genera en el año, o sea, tiene ingresos, por eso se llama ingreso per cápita, ingresos por 12 millones de pesos al año. Cada persona. O sea, significa que una familia de 4 personas, 12 por 4, en promedio en Chile tiene 4 millones, o sea, 48 millones de pesos en el año. O sea, en realidad es mucha plata. Todas las familias tienen ingresos por 48 millones de pesos al año. Ahí uno dice, no, ¿esa cuestión de dónde? Bueno, y eso pasa porque unos pocos tienen mucha plata y una gran mayoría no tiene tantos ingresos. Por eso ese indicador no es muy bueno, siendo que todavía estamos bajos. En países desarrollados el ingreso per cápita anda de 30.000, 40.000 dólares fácilmente. Per cápita, por persona. Entonces tenemos acá ¿cuánto recaudamos nosotros? O sea, un 20%. El 20% de lo que genera el país lo pagamos en impuestos. Ese es un promedio. Y el promedio de la OCDE, de los países, ¿no es cierto?, entre comillas, más desarrollados, en el cual nosotros pertenecemos, es del 34%, imagínense. Ellos recaudan por impuestos el 34% de lo que generan, en promedio. En promedio. ¿No? Aquí está la OCDE, 34%. Brasil recauda el 33%, Uruguay el 29% de impuestos, Argentina recauda más que Chile, Jamaica y así. No significa necesariamente que paguen más impuestos ellos, puede ser que haya menos evasión. Y que la gente pida la boleta, no ande buscando no pagar, o nos entreguen boletas, o también de repente compra un gas, ¿no? Uno cuando compra ya por teléfono de acá y le pasa un recibo así, una fotocopia, un papel en blanco, vale 50.000 pesos el gas de 45. ¿Y la boleta? ¿Está pagando ese distribuidor el impuesto, el IVA? Se está quedando con el 19% de lo que estoy pagando.
Y ese 19% no está yendo al Estado. Entonces, y no es poco, se está hablando del 19% de 50.000 pesos, estoy hablando de un tubo de 45 kilos. O sea, 20 loquitas más para el bolsillo. O sea, no 20, no, estoy mal. 50.000 pesos son, el 20% más o menos son 10.000 pesos. Entonces ahí viene la relevancia también de que uno como país hay un tema cultural. O sea, cuando nosotros decimos, no me dé boleta, ahí ya entramos en por qué a veces nos cuesta recaudar impuestos. Entonces hay que empezar a subir, y bueno, cuando compramos, ¿no es cierto?, en la calle al vendedor informal, no nos entrega boleta, ese vendedor informal tampoco compró con factura probablemente las materias primas o los insumos que nos está vendiendo. Entonces entramos en estos conflictos. Y eso es problemático, porque obviamente que las políticas públicas necesitan dinero de cualquier gobierno. Ya, entonces para ir terminando un poquito esta parte del emprendimiento, de las empresas, fíjense cómo se distribuye nuestra estructura tributaria. Aquí hay un tema que da mucho para discutir, o sea, podemos uno sentarse acá, hacer un montón de estudios más, pero fíjense que tenemos Chile, es América Latina, y los países del OCDE. Más o menos nosotros aportamos de todo lo que se recauda de impuestos. En Chile el 7% viene de las personas, el 22% viene de las empresas, de las sociedades. ¿De dónde viene la mayor parte de impuestos? Del IVA. Mire, el 40% viene de lo que es el valor añadido, impuestos sobre bienes y servicios. Aquí está el foco. Pero fíjense la OCDE, no viene tanto de los insumos de las personas, 20%, América Latina el 28%. Fíjense dónde viene, 24% viene sobre las personas en la OCDE. Eso significa que pagan muchos impuestos a las personas. Claro, pero hay países en donde la educación es gratis, la salud pública es gratis, por lo tanto yo pago feliz mi impuesto. A uno cuando le restan aquí el sueldo, pucha, que regaña dientes, porque sabe que igual la salud no es la mejor, la salud pública, la educación pública tampoco es la mejor. Entonces empezamos ahí con ese conflicto. Fíjense este otro elemento que también es no menor. Las sociedades solamente contribuyen al 9%. Y aquí hay un tema que es un poquito delicado, que es la parte de seguridad social. O sea, generalmente allá hay que aportar a los gobiernos, a la seguridad social. Nosotros no aportamos a la seguridad social del gobierno. ¿Por qué? Porque es privado. Nosotros aportamos a la AFP. Por eso esto es muy bajo. Esto es solamente las organizaciones de las Fuerzas Armadas y todo eso de ahí, probablemente. Debería que estudiar un poquito más de dónde sale ese 7%. Pero esta estructura es bien radical, o sea, el 40% viene del IVA. Y esto es clave. Fíjense que hay países, y eso me consta, en donde hay impuestos, hay IVA diferenciado. El pan paga 5%, por ejemplo. Paga menos, no paga el mismo 19% que uno compra, ¿no es cierto?, si quiere comprar, no sé, un detergente. ¿Por qué? Porque es esencial. Entonces tiene menos impuestos y por eso baja el precio. Entonces hay ciertos bienes que tienen más impuestos. O sea, por ejemplo, si yo quiero comprar una Coca-Cola, 30% de impuestos. Si yo quiero comprar pan, 5% de IVA. Entonces, los tienen separados. Aquí era la típica discusión, por ejemplo, ¿por qué los libros tienen que pagar el 19%? Bueno, es una discusión, ¿por qué los remedios tienen que pagar el 19%? Es una discusión que todavía debería en algún momento, a eso uno le paga a los legisladores, ojalá se sentaran a conversar eso. ¿Cómo diferenciar los impuestos? ¿Cómo diferenciar? No es complicado, hoy día la tecnología lo permite. Uno ve las boletas, uno cuando compra una boleta en un país con este tipo de estilos, ve la boleta y sale al lado claramente, mire, este es el 8%, esto pagó el 12%, no es todos los productos, son como familias, muy diferenciadas, 3, 4%. El agua, por ejemplo, envasada, 2% de impuestos. Entonces, ese tipo de cosas, aquí yo creo que se podrían imitar, cosa de también tener una mejor distribución de los ingresos, ¿no? O sea, es injusto a veces que se pague el mismo 19% parejo para todos, ¿no? Hay trabajos no menor que deberían hacer nuestros especialistas, los legisladores, para ver si efectivamente podemos mejorar la recaudación tributaria.
Así que ahí está un poco la parte social, como les decía, hay un tema acá en Chile que hay que revisar, la recaudación tributaria, ahí hay un documento en el cual uno puede ver más información de cómo nosotros usamos estos fondos, ¿no? Esta es la discusión de hoy día, que deberíamos aportar más para tener una mejor jubilación. O sea, uno realmente se queja. Nuestra recaudación tributaria, por ejemplo, asociada a la seguridad social, fíjense, aquí está el año. Esto significa, este año es el año en el cual estos países estaban igual que nosotros, con el 19,6%, y han ido aumentando, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, oye, en Noruega, los países nórdicos, bueno, ellos pagan mucho para su seguridad social, ¿no? Y el año 71 tenían el 19,6% que pagamos nosotros. El año 72, ¿se fijan? Entonces, son elementos que hay que poner sobre la balanza y cuando uno ve estas discusiones, tener información. Y eso ustedes son capaces, todos somos capaces de leer, de entender, esto no es tan complicado. Bueno, hay que meterse con tranquilidad, pero no es tan sencillo como decir, bueno, ¿y por qué nuestra platas, digamos, no rinden? ¿Por qué sacamos muy poco cuando se jubila? O sea, hay que revisar con calma, y cuando nos comparamos, ¿no es cierto?, con otros países hay que hacer análisis que sean más objetivos. Bien, lo que me preguntaba recién respecto a la renta personal, aquí está el detalle, esto no me acordaba bien. Si uno gana mensualmente hasta 630.000 pesos, aquí no lo actualicé, está con la UTM antigua del 2017. ¿Ya? Pero si uno gana más o menos este valor, no pago impuestos mensual. Este es el impuesto global complementario. Perdón, el de segunda categoría. Si yo gano 1.400.000, hasta 630 no pago, pero de 630 a 1.400.000 tengo que pagar un 4%. Y corrijo, había dicho 45, es 35, y esto, si no me equivoco, se actualizó. Voy a tener que revisar esta slide porque me parece que cambió el impuesto de segunda categoría. Entonces, cuando yo gano más de 5 millones de pesos, lo que yo supere de los 5 millones de pesos hacia arriba, mensuales, pagan el 35%. ¿Se fijan? Por eso es escalonado. Lo que yo supere, o sea, si yo gano 8 millones de pesos, 8 millones de pesos menos 5 millones 6, me cortan el 35% y eso se va a impuesto. Y así sucesivamente. Lo que yo gano más de entre 4 millones 2 y 5 millones 6, me aplican el 30,4%. Y así sucesivamente se va manejando el impuesto a la renta personal. Bien, aquí hay una serie de sitios de interés para que ustedes revisen con calma. Si hay interés en mirar más información, hay una de la Cámara de Comercio de Santiago, hay un documento interesante de la creación de empresas, está la guía de asistencia tributaria del Servicio de Impuestos Internos, bueno, estadísticas del INE. Hay bastante información con la cual uno puede trabajar y investigar más. O sea, hay harto donde ver acá. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. ¿No? Ya, nos pasamos un poquito, son las 8:15 casi, 8:15. Así que vamos a hacer un break de una media hora, de 8:15 a 8:45, ya, para que puedan ustedes descansar. ¿Bien? Bueno, profe. Bueno, profesor. ¿Alguna pregunta previa? Profesor, yo quiero hacer una pregunta, pero después que es como por lo que había dicho del impuesto. Entonces, cuando uno gana más de esa cantidad en el sueldo, eso es un impuesto que se le cobra aparte en el sueldo, independiente de que estemos pagando la AFP, ¿cierto? Claro, es independiente. O sea, tú en la liquidación de sueldo te sale el descuento de la AFP, te sale lo que se llama el imponible. Si tú ganaste, no sé, porque vas súper bien en el trabajo y ganas 10 millones de pesos, te descuentan AFP, te descuentan la ISAPRE o la salud, digamos,
y además sobre ese imponible te aplican el global complementario y sale un monto. Y ese monto se va acumulando, digamos. Entonces llega después en el año, te suman todos tus ingresos, todo lo que ganaste todo el año. Si se ganaste, tenías intereses, si tenías alguna inversión, todo eso el impuesto interno lo lleva registrado. Y dice, este señor pagó tanto de impuestos en base a este ingreso anual que tuvo, pagó de más, porque a veces uno paga de más. Y cuando pagas de más, ¡pum!, te llega un cheque de vuelta con el diferencial. Si pagas de menos, te van a cobrar. Y eso es lo que es la operación renta que tienes que hacer. Eso ocurre. O sea, sale, quienes trabajan, tienen con una empresa, están contratados, en la liquidación de sueldo aparece lo que va al impuesto de segunda categoría. Lo que va a segunda. Y los que boletean también, los que boletean tienen que colocarle ahí el 10%, generalmente era el 10%. Hoy día se han hecho también algunas reformas de tratar de que esa parte del que boletea también tenga que, yo no leí todavía en detalle, pero también te entiendo que tiene que ir una parte a fondo de seguridad, a AFP. O sea, antes no era necesario. Hay un tema que yo no se los dije, pero llega un momento en que, acuérdense que las empresas pagan el 27% de impuestos, pero llega un momento en que uno, como persona natural, le puede ser mejor armar una empresa, una sociedad, en vez de seguir trabajando empleado. O sea, uno le dice ¿por qué no me contratas a mí como sociedad de inversiones, no sé qué, en vez de contratarme con mi RUT? Entonces si yo te estoy asesorando, si yo te estoy apoyando, me puedo armar una empresa. Entonces cuando empiezo, si yo boleteo, por ejemplo, y me empieza a ir muy bien con mi boleta de honorario, y no armo la empresa, en algún momento como persona natural empiezo a pagar más dinero de impuestos que una empresa. Entonces ahí me conviene armar una empresa, porque además si soy empresa voy a poder pasar una serie de gastos asociados a mi negocio. Me puedo comprar un vehículo, los gastos de telefonía, el transporte, digamos, el combustible, lo puedo pasar como gasto de la empresa. Y eso me va disminuyendo mi utilidad, disminuyendo la utilidad. ¿Ya? Bien, pues. Profe, Sí, Rodrigo. yo tengo la carta de los impuestos, si quiere verla, puedo compartir mi pantalla. Ya, pues no sé, pues si se puede, no hay problema. Le dejo ahí, dejé de compartir. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Eso del impuesto mayor a 630 es solo un empleador o, por ejemplo, si yo trabajo con 3 empleadores, los tres sueldos se juntan o es solamente un empleador? No, normalmente por cada empleador te va a salir, pero después en el año, Impuestos Internos va a saber que tú tuviste otros ingresos. Entonces va a sumar y va a ver si pagaste lo que correspondía, y si no, te va a cobrar el impuesto que aplique a tu escala, digamos. ¿Mm? Si no lo cobran, ¿cómo? No, pues si no lo cobran es porque alguien no lo informó. O sea, se supone que la empresa te tiene todo registrado. O sea, Impuestos Internos tiene registrados los ingresos, los impuestos. Cuando te lo descuenta la empresa, se los tiene que pagar Impuestos Internos. O sea, en la declaración de renta tienen que venir todos tus ingresos. Lo que pasa es que yo trabajo en 3 lugares. ¿Ya? Y dentro de esos 3 lugares yo gano más que eso, más que los 630. Y nunca he tenido que pagar algún impuesto. Es que puede que, pero te has metido en la página de Impuestos Internos, tú haces la declaración de renta, ¿no? No. Ya, revisa, porque puede que hay un monto que Impuestos Internos te descuenta, no es tan así en bruto. Por ejemplo, a la sumatoria de todos tus ingresos anuales le aplica, no me acuerdo si un porcentaje que dice que es como el gasto presunto, como que tú tuviste que gastar esa plata para generar ese dinero, entonces no te cobra. Entonces, por ejemplo, si tú ganaste, por decirte algo, no sé, 30 millones de pesos en el año, Impuestos Internos dice, mira, ¿sabes qué? En vez de cobrar sobre estos 30 millones de pesos, le vamos a descontar
no me acuerdo bien el monto, pero le vamos a contar 8 millones de pesos que estuvo asociado a lo que tuvo que moverse. Entonces tu base impositiva baja. Tu base impositiva baja. Entonces puede que a lo mejor estés exenta, pero ojo, o sea, deberías meterte a la página de impuestos internos con tu RUT y ahí está todo. Incluso, por ejemplo, también lo otro que descuenta impuestos internos son las donaciones. Antes no se hacía, pero si tú, por ejemplo, donas al Cuerpo Bombero, al Hogar de Cristo, generas una donación, estas organizaciones informan eso a impuestos internos con tu RUT y tú después de tu base imponible te lo descuentan. Entonces no te cobran impuestos sobre lo que donaste a esas instituciones. Tampoco te cobran impuestos sobre los intereses que pagas si tienes un crédito hipotecario. O sea, si tú pediste un crédito al banco y una parte del dividendo son intereses, esos intereses también te los descuenta impuestos internos de los impuestos. No tienes que pagar sobre ese monto. O sea, si yo gano 100.000 pesos, por ejemplo, vamos a hacer una cifra fácil, y pago un dividendo de 50.000, pero de esos 50.000 de dividendo, ya, yo pago 20.000 de intereses por el crédito. Los impuestos internos, cuando me cobran los impuestos, no me cobran sobre los 100.000. Me dice, usted pagó 20.000 de interés, entonces 100.000 menos 20.000, yo le cobro los impuestos sobre los 80.000. También me los descuento. Profesor, ¿eso Sí. se tiene que declarar o automáticamente el sistema lo identifica? El banco lo informa, automáticamente lo identifica, los Ya. intereses. O sea, de hecho, debería llegarte a ti en diciembre, en enero, generalmente, una liquidación de intereses que hace el banco, que es el documento que te manda como respaldo de todo lo que pagaste, en realidad es enero, febrero, por ahí, de todo lo que pagaste en intereses el año anterior. Y tú cuando ves tu liquidación de impuestos, ahí sale, intereses pagados por crédito hipotecario, no sé, pagué 300.000 pesos en intereses. Y eso te lo descuenta de tu base imponible. En general, el impuesto interno te tiene, pero así, calzado. O sea, todo está... De hecho, incluso si tú haces una boleta y se la pasas a una empresa y no pagas tú, si tú dices, ya, yo voy a pagar el 10%, y no lo pagas, te van a pillar. ¿Por qué? Porque esa empresa va a usar esa boleta para justificar un gasto, lo va a justificar frente a impuestos internos, y después van a cruzar la información, oye, pero este señor tenía que pagar, o esta señora tenía que pagar, no sé, por 20.000 pesos de descuento por los impuestos y no lo pagó. Y tú cuando hagas tu declaración te la van a rechazar. Dices, mire, ¿sabe qué? Falta tanto, tanto. O si emites una boleta y después te la anulan y tú no la anulaste en impuestos internos, también Te van a cobrar. te va a generar un terrible problema. Ya, cuéntame, a ver, ¿qué es lo que es eso? Dice área de gasto. Esto es lo que llegó. Esto es lo que llegó este año. Primera vez que llega, sí. Claro, esto es lo que hizo el Estado con los impuestos que tú pagaste. Si tú pagaste 1.500.000, o la persona que tiene esto pagó 1.500.000 de impuestos, de los cuales, fíjense, 375.000 fue a protección social, o sea, pensiones del adulto mayor, subsidio a la vivienda, familia, hijos, etc. 322.000 a educación, de los cuales mayoritariamente para educación preescolar, básica y media, educación superior, becas, ¿se fijan? Eso es importante. Lo que está haciendo ahora el Estado le manda esto a uno para saber en qué se está gastando la plata que yo pago de impuestos, ¿no? Se fijan, por ejemplo, defensa. Usted aportó 47.000 pesos a defensa. Aportó, a ver si está por ahí nuestros amigos del Congreso, no sé si sale. No, parece que no sale. Servicios públicos generales podría ser quizás 66.000 pesos. Entonces, eso es más o menos una forma de saber a dónde se está yendo mi plata. ¿A dónde se está yendo mi plata? Interesante, yo no lo había visto el otro día, a mí no me llegó por lo menos. Se lo iban a mandar aleatoriamente y después les va a llegar a todos. Les va a llegar a todos. Ya, y gracias por compartir, Rodrigo, ahí la pantalla. Ya pues, entonces vayan nomás al break, vayan a tomarse un cafecito, a tirar ahí las piernas, darse una vuelta y nos vemos luego, ¿no? Nos vemos luego. ¿A qué hora, profe? Un cuarto, 10 para las 9, 10 para las 9, 8:50. Ya. ¿Ya? Ya, profe.
Profe, gracias. Nos vemos de ahí.